Dylan León Massa. Dylan acá con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás, che? ¿Bien? Bien, re bien, por suerte. Qué momentazo, boludo, que estás pasando. Con Es ganas de espectacular. venir. Y de tocar, aparte, ¿no? Porque Sí, venir y de tocar y armar. Estuvieron Sí, armando y pues, tirando al aro. Tengo la banda ahí, todos los pibes, y me gusta ahí. Ellos no tuvieron todavía mucho así como exposición en Claro. medio así tipo radio Masivos. y todo eso. Entonces, como que son unos copados, entonces está bueno. ¿Cuántos traerlo shows ahí, calculás que fijando. tenés encima? Eh, Digo, ¿son 40? ¿Son 200? ¿Son...? Porque no, empezaste no. hace poco. Y yo creo que 50 shows A ver, es notable. alrededor de eso. Vos pensás para Lollapalooza, siempre pongo el ejemplo de Tiago, que si es el primero y hay 50.000, no pasa nunca que en tus primeros 30 shows tengas No. la gente, porque hay un antes y un después en el Lollapalooza. Es muy reciente, pero algo pasó ahí. Es que a mí me cuesta mucho hacer la cuenta porque yo desde muy chico que toco en vivo. O sea, bueno, mi primer show fue a los 9 años. Muy bueno. Pero, Por favor, contá obviamente, todo ese show. Esa parte quiero ¿Dónde saber. fue? O sea, show así como que yo iba a una escuela de música y tocaba el bajo y a fin de año hacían como ensambles así Claro, de la bandas. La muestra de y fin de hacían año. como una muestra así y íbamos a tocar a The Cavern, ponerle lugares así. ¿Te acordás y, que tocaste? to- ¿Era Ramones o era...? habíamos tocado varias veces, o sea, fueron como 3 años seguidos que iba a la escuela de música esta y tocamos Coma Ciudad de Nirvana. Bueno. Tocamos el de los tipitos, ¿Brujería? No. No, el de... Y que vuelva. Campanas y en la noche. Campanas en la noche. Ese. Uno de No te va a gustar, chau. No sé, temas así medio que proponía por ahí alguno de la banda que le gustaba y cada uno proponía un tema y lo hacíamos. ¿Y de eso qué te queda? Porque algo te tiene que quedar de todo eso. Por más que ahora hagas una música diferente. Sí. Y un poco la experiencia en escenario ya la tenía desde chiquito. Y bueno, después obviamente tuve muchos años de tocar y también tuve muchos shows así de que por ahí yo arranqué medio como DJ pasándole la música a unos pibes que tocaban conmigo. Después bueno, yo di el paso a ser yo el que rapeaba, cantaba y todo eso. Pero habían 20 personas. Claro. En un buen día. Como... Para contrastarlo con Lollapalooza, que te vuelvo a preguntar, ¿qué pasó desde que te avisan, che, queremos que toques, hasta los cambios de horario y el show mismo, ¿no? Te ningunea a Martín Garrix en el medio. Claro, sí. No, pasaron un millón de cosas. Encima, o sea, esto de que nos avisaron de que de la nada íbamos a tocar a las 8 de la noche, Horario central. fue menos de una semana antes, 6 días antes. Y la nada pasamos a tener tipo todo un show planteado para un momento del día, que igual no cambió mucho el ¿Qué hora show. era en ese momento? 5:30. Y bueno, pero es menos gente. Era buen horario. Es de día. Yo estaba más que contento con ese horario. Pero era de día por ahí, por ahí había menos gente, qué sé yo. Y me acuerdo que tuvimos que agregar 15 minutos de show así en Claro. 5 días, como meter todos temas nuevos que por ahí nunca habíamos hecho y alargar el show y repensar algunas cositas más. También en términos de visuales y todo eso iba a ser como más atractivo el show, entonces podíamos jugar más con luces y boludeces, así con los visuales, qué sé yo, con todo eso en los fueguitos, ¿viste? Con todo eso que tenía más atractivo. Y a partir de ahí, a partir de ese show, hay un consenso. Ya había consenso antes, pero a partir del show fue como, bueno, en vivo también. Digo, ¿cómo te llevas con eso? Con esa situación de, sale una nota, ¿quién es Dylan, el chabón que la rompió Lollapalooza, el pibe del que habla todo el mundo? Pues la verdad que del disco se habla mucho, es un disco que está buenísimo. Gracias, primero que nada. Y sí, o sea, por un lado es un poco lógico por todo el laburo que le ponemos, tipo, no solo yo, sino un grupo enorme de gente que son todos muy capos, o sea, son los mejores en cada área. Entonces, por un lado es lógico, si te lo pones a pensar, pero por otro lado también es un poco increíble, como que medio que te agarra ahí el síndrome del impostor, que decís tipo, posta, ¿les gusta, posta? ¿Están así? O me parece, para tanto, me parece me que los parece. estoy cagando un poco. Hay, pero- hay algo muy loco también, Dylan, que es un consenso general en el público y es un consenso también con tus colegas. Yo cada vez más músicos que vienen acá y dicen, no, ¿sabes con quién estoy puesto? Con Juanchi Dylan. Baleirón dice, es la mezcla de Eminem con Beck. Santi sí, Motorizado sí. está puesto. El otro Mateo día vino Fujatovic. Mateo, dijo lo mismo, estoy puesto con el Dylan. No, y eso, o sea, es de lo que más me llena también, el respeto así, que creo que es el más difícil de conseguir por ahí, el de tus colegas, como por ahí, bueno, el público sí, obviamente es público y siempre buscan consumir algo, pero los artistas son medio antes, ¿viste? Claro, es y más quizás yo siendo más pibe y artistas de otras camadas anteriores, pero nada, o sea,
hay unos pares, la verdad, que me bancan y me tiran la buena y yo, la verdad, más que orgulloso de esa clase de Soy más pibe, respecto. dice Dillon, tiene 21 años. Te quiero preguntar por los cambios. A veces uno a los 21 todavía no maduró como para cambiar. Y vos cambiaste muchas veces, lo que casi obliga a la pregunta de cuál es lo próximo, ¿viste? Es como cada cosa que haces, con Postmortem haces un giro, pero antes también es como te sentís obligado a estar cambiando y moviéndote o estás buscando simplemente. No, yo en general en mi vida como que me aburro muy rápido de todo. Entonces me cuesta mantener algo y siempre estoy buscando algo nuevo para hacer, pero ya por una cuestión de que me embolo y no la paso bien. Y bueno, o sea, eso es también lo que me tortura un poco todos los días cuando me levanto. Que digo, o sea, bueno, buenísimo. Por un lado, me Te da encanta, vida, pero te mata la Claro. obligación a cambiar todo. me encanta que a todos hayan amado Postmortem, les haya encantado y todo eso, pero estoy tipo, uy, ¿cómo supero ahora? esto? ¿Cómo me corro de acá? Vos sabés que- ¿Cómo me voy? Para mí el antes o después está en la salida de Postmortem. Para mí es el disco del año y salió a fin de año también. Es como todavía está empezando a mostrarse al público, pero porque es un disco con un concepto muy claro, tiene un concepto. Quiero saber en qué momento salió como el concepto de Postmortem, o sea, ¿cuánto antes? Y el concepto de Postmortem, o sea, estuvimos por lo menos año y medio, casi 2 años, te diría, haciendo el disco. ¿Te acordás cuando te vino la idea No me de acuerdo Postmortem? el momento exacto, me acuerdo que estaba por empezar la cuarentena y yo venía un poco ahí con miedo a la muerte. Creo que lo conté un par de veces que nada, como que venía así como medio con un miedo así un poco ¿De pegarte el virus, irracional. decís, o la muerte? Como... La muerte, de morirme yo, ponerle ahora que me estaba yendo bien, pum, morirme de la nada y dejar medio inconcluso todo, o que se muera algún ser querido, algo así, como que me entró a agarrar medio un pánico de eso. Y medio que en la cuarentena se agravó más todavía y ahí un poco salió el concepto de Postmortem. No me acuerdo bien, tipo, el momento exacto que dije Postmortem, sí. Pero como que fue así un poco creciendo y desarrollándose, como tomando también nuevos significados, como quizás no tenía el mismo significado cuando se me ocurrió por primera vez que a lo largo de todo el proceso de hacer el disco, de todos los viajes que metimos. Tuvimos ahí como unos viajes medio, no te digo así de ayahuasca en la montaña, pero, o sea, no sé, hacer fogones en la montaña y estar mirando las estrellas y estar pensando, uy, qué loco la vida, qué sé yo, esas cosas como que enriquecen un poco Total. el concepto y el proyecto en sí. Tenés el colgante Bohemian Groove, o Bohemian Groove. Te quiero preguntar por eso también, te quiero preguntar por tener un sello, laburar, ser tu propio jefe a los 21. Hoy sale mucho ¿querés ser tu propio jefe? Y normalmente sale mal, pero vos te estás Yo saliendo no muy bien. quiero más, ya estoy. Es agotador, hay que tomar decisiones. Sí, claro. No es una boludez. No, olvídate. Yo, bueno, por suerte, como dije antes, estoy rodeado de gente muy piola, muy capaz y también muy buena, como en el sentido de que todos nos escuchamos a todos, ¿viste? Yo sé que si en algún momento estoy en cualquiera, va a venir cualquiera de esto y me va a decir, che, estás en cualquiera, me va a meter un cachetazo, que es algo muy importante que muchas veces en las carreras de artista, no sé, deportista, de cualquiera que tenga éxito, entre comillas, en la vida, siempre se le acerca, ¿viste? Gente de mierda y es muy importante tener gente así que te baje un poco a tierra. Y de la aceptación y el consenso general que decía Clemente a las letras, las puteadas, el puta muy a mano, digo, y a la cancelación y ese miedo, contame vos, ¿qué pasa con eso y con los temas más trash y los cambios culturales que por ahí te dejan más expuesto a veces? Es que a mí eso me parece muy loco porque de alguna forma Ahora sos los tan temas que aprobado hago y que todo nadie eso, te va a claro, criticar, ¿viste? Por eso. penetran de una forma tan, o sea, piola en muchísimos públicos que a veces me paro a pensar y digo, che, pero pará, corte, yo estoy diciendo esto en los temas, corte. Claro, Leyeron la letra como, no sé por qué. Bueno, lo que pasó en TV Pública, ¿no? Con la falopa. Quizás cualquier otra persona que lo haga sería un escándalo, como bueno, lo de TV Pública, Claro. que
Digo, ¿cómo es que esto no es un escándalo a nivel nacional? Que una nena esté diciendo lo fuego con falopa en la tele. Pero, no sé, será... Tele pública encima. Pero a vos, Dylan, Será por mi carisma, por ahí, que pasa medio desapercibido. No sé por qué, pero a veces me lo pongo a pensar y es gracioso. ¿Pero te escracharon, te bardearon o es el hate normal de cualquier persona? Muy pocas veces, o sea, lo común. Que Yo te veo inimputable. La sensación que tengo es que sos inimputable. Que con la que hagas. Pareciera pasa. que sí. Va. Algún día se va a cortar eso, me voy a Es parte mandar de alguna todo. y me van a decir, no, bueno, hasta acá, flaco, acá te pasaste. Pero a vos te destacan que en tus letras aparece el humor, que no todos lo tienen, ¿entendés? Como hay mucho humor, pero también estás bajando un montón de data como bastante densa. No sé si preferís que destaquen alguna de estas dos cosas, las dos. No sé si destaquen. Bueno, sí, el sentido del humor me gusta, pero no que lo destaquen, sino que no sé, que se denote, sí, que hay un poco de sentido del humor, que quizás no es algo tan común en mucha música y más por ahí en lo que es lo más mainstream, como que suele ser todo más superficial y todo eso y más solemne de alguna forma y es difícil aplicar un sentido del humor por ahí. La época esa de ir a la 31 y producir ahí, hacerte habitué de un estudio, digo, entiendo que ahí debe haber una base lógica para lo que haces ahora, pero ¿cómo era para vos ir ahí, sobre todo siendo, no sé, hoy tenés 21, o sea que ahí vas a 14, 15? Sí, 14, 15. ¿Qué onda eso? Y por un lado era muy loco porque yo venía de otro ambiente completamente distinto. O sea, también, habituaba, no era que era un niño de mamá que estaba todo el día ahí, sino que ya en ese momento ya habituaba quizás ambientes más jodidos, más peligrosos, mismo en mi propia casa. Pero nada, quizás al ir a un barrio así por primera vez de chico, como que te chocas con otra realidad, claramente. Pero a mí, sinceramente, no me importaba nada, como que no... Yo quería hacer música, solamente, quería hacer música, no me importaba si tenía que ir a cualquier lado. ¿Pero qué te aportó ir a la Villa 31, estar ahí? Experiencia, conocer gente, amigos que tengo hasta el día de hoy, el MH que es mi amigo que vive ahí, conocer mucha gente. Y bueno, esto, hacer música no solo en casa, sino juntarse con alguien a hacer música, aprender cosas nuevas y bueno, también ver realidades distintas a la tuya, también eso es muy importante quizás para entender cosas, no solo a nivel musical, sino a nivel Total. social y mental. Ese crossover que hoy los pibes no tienen, porque todo es nicho y todos están con los iguales y ese cruce que para nuestra generación era totalmente natural y se perdió No, por sí, completo. completamente. Te pregunto, hablaste de tocar el tema de Nirvana, nombraste Ramones, ¿qué tenés de punk? O de lo que vos entendés por ser punk o lo que fue ser punk. Y yo quizás lo que más punk que siento que tenemos es la cuestión del do it yourself, o sea, hacerlo todos nosotros. Nosotros, bueno, tenemos nuestro propio sello y todo eso, que es lo más cercano a una cooperativa, o sea, como hacemos todos nosotros y lo hicimos todo de cero y siempre buscamos la vuelta para poder hacerlo todos nosotros sin que nadie nos baje ninguna línea ni nada. Así que yo creo que eso es lo más punk que tenemos, porque quizás muchas veces se confunde el punk con soy un desastre y tomo birra y qué sé yo. Pero yo siento que socialmente y culturalmente el punk lo que aporta es eso, o sea, la respuesta contra el sistema de lo hago yo esto y no te necesito, chupala. Total. Igual, perdón, el do it yourself a veces se hace muy bien, a veces se puede hacer muy mal, pero lo que le destacan siempre a Dillom es, recién estábamos viendo los videos de fondo para el que está conectado en YouTube. Espectacular. Hay un laburo en esos videos. Lo que más te destacaron de Lollapalooza, o no sé si lo que más, pero algo que destacaron es el sonido que tenían en vivo, que hoy está todo Santi, ese mi equipo acá, sonidista. exacto. El sonido que escuchó la gente y que lo compartió en redes, como diciendo cómo se escuchó ese show. Y un montón de Boy Scouts dispuestos a colaborar. Bueno, ya se viene todo el postmortem, pero Impresionante. digo, hay una intención, imagino que la bajás vos y un montón de hagámoslo, pero hagámoslo bien, y me imagino que eso también tiene mucha energía puesta, ¿viste? Como demanda mucho y demanda mucha guita también. Sí, no, obvio, o sea, nosotros siempre que buscamos así gente nueva para traer al equipo y para aportar en nuevas áreas, primeramente lo que buscamos es que sea un copado, que sea buena onda,
que sea capaz, obviamente, que sea alguien de confianza y también alguien que posta le entusiasme el proyecto. Como no nos sirve por ahí mucho, bueno, en algunas cosas sí, qué sé yo, pero lo que más nos gusta es alguien que posta comparta la pasión de hacer eso y es donde salen las mejores cosas de la gente que le entusiasma posta el proyecto y dice yo quiero estar adentro sea como sea. ¿Qué estás escuchando ahora? Estuve escuchando Jay-Z hoy mucho, estuve escuchando mucho Jay-Z, Kanye West, Tyler, the Creator. Estuve escuchando bastante los Red Hot ahora que volvieron con el disco. ¿Te gustan? Sí, a mí me encantan. El nuevo, digo. El nuevo disco todavía no lo escuché entero porque es muy largo, pero algunos temas me gustaron. No te podría dar una reseña muy fina porque lo tengo que escuchar ahí un par de veces. Con Tyler, the Creator, te puedo relacionar bastante, me parece, por esa cosa de los son, como es como todo súper ecléctico, y me parece que vos vas por ahí, como... Sí, obvio, y también, o sea... Mismo, yo me siento muy identificado con Tyler, the Creator porque el chabón tiene quizás las mismas influencias que tengo yo. O sea, a mí me inspira mucho Kanye West, Pharrell Williams, como toda esa gente que el chabón escucha a la misma gente, entonces lógicamente como que llegamos a un puerto parecido y bueno, yo a él también como que lo escucho muchísimo, me encanta lo que hace, también... Tiene mucho esto del sentido del humor. El chabón tenía el programa con todos los amigos. Bueno, también él tiene toda su banda, ¿viste? De gente, como que también arrancó medio la misma de un grupo. Sí, con entonces, tenemos como muchos paralelismos. Grosso. La gran familia de Bohemian Group, Rip Gang y todo, incluye además de gente laburando para el proyecto Dylan, otros artistas que también hacen su música. Quiero saber cuánta cabeza podés ponerle vos a esos otros artistas también, en paralelo a continuar tu carrera, ¿viste? Como... Sí, y o sea, veo que todos aportamos un poco a todo. Obviamente cada uno por ahí está más en su proyecto y somos como, nosotros siempre decimos que somos como un grupo, somos una banda de solistas porque estamos todos juntos, pero cada uno tiene su proyecto y están por ahí todos bastante metidos en su proyecto, pero nada, nunca, o sea... siempre se puede, o sea, mirar al otro y decir, che, ¿qué opinas de esto? Che, vení para acá, siempre puede llegar a pasar. A mí por ahí alguno de los pibes me dice, che, venite al estudio y escuchamos unos temas. Y a mí me encanta eso, como poder dar opiniones por ahí que lleguen a buen puerto. Y quizás hoy en día mis opiniones por ahí están más validadas de alguna forma porque se ve que llegan a buen puerto, tienen buenos resultados, entonces poder usar eso para quizás darle una mano a alguien o algo así, me encanta. De hecho tengo muchas ganas de ponerme a producir proyectos que no sean el mío, tipo de meter mano ahí, de decir, che, vamos por acá, no sé, como que de gente obviamente que me cope lo que hace. Pero estoy con muchas ganas de tirar esa. Esa no es la primera vez que decís eso, de que te gustaría producir, como que es un objetivo que lo tenés como muy marcado, ¿no? Ahora por ahí estoy mucho con mis cosas, estoy de gira y todo eso, y también estoy pensando mucho en lo mío, pero en la que pueda, no sé, en la que esté más tranca y pueda mudarme en medio de las montañas y ponerme un estudio ahí, le digo, sí, vení, hacemos 40 discos, todos. Muy bueno, mudarme adentro Espectacular. de la montaña es muy bueno. Bueno, para muchos se viene un momentazo, para muchos algo esperado, de algo que conocen y tienen ganas de ver. Para una generación, cuando vas a una radio mainstream, siempre hay uno nuevo que te está descubriendo. Sí, obvio. Te está escuchando por primera vez, así que vamos a poner una canción y no se lo pierdan, porque cuando termine la canción estamos ahí armaditos en la terraza para salir directo, sin tanda ni nada, y escuchar a Dylan en vivo, aquí tocando en nuestra terraza. The Rolling Stone para hacer la transición, ahí viene Dylan.